Si vemos, desde que agarraron al Mayo Zambada a finales de julio, ya son 3 meses, el gobierno de México constantemente se ha quejado de Estados Unidos por cómo lo agarró y no ha conmemorado, no ha celebrado, no ha festejado que cayó un alto capo de la droga. Entonces, pues imagínese usted cómo cae esto, ¿no? ¿Y eso qué deriva? Pues sospechas. Pues si usted se pregunta, oigan, ¿por qué Estados Unidos no le habrá dicho a México que iba a tener un pacto con los hijos del Chapo Guzmán para que entregaran al Mayo Zambada? Pues. Vamos a conversar con el periodista Héctor de Mauleón, quien ha seguido muy de cerca esos temas. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Sientes que algo se está urdiendo en Estados Unidos? Porque, a ver, el Chapo todavía no habla, ¿no? O sea, si quiere cooperar y para las condiciones en las que está, híjole, por 2 horas de sol al día, a lo mejor puede decir muchas cosas. Luego tienen al Mayo, que no ha empezado a hablar. Luego tienen a hijos del Chapo. Y luego aparte está el Rey Zambada y está el Vicentillo, o sea, y además los han estado moviendo de cárceles como a ver si llegan a arreglos con ellos. Es decir, está muy caliente todo lo que está pasando en las cortes de los Estados Unidos y quién sabe a dónde vaya a llegar, ¿no? De que algo se está urdiendo, pues queda claro desde el momento en el que se hizo una operación para llevarse al Mayo Zambada del país con la colaboración de los hijos del Chapo. Y sin avisar al gobierno, ¿no? O sea, señal de la desconfianza. Las señales que se ven, que liberan a uno, lo sacan de una cárcel, lo llevan a otra, etcétera, son pues las señales de un acuerdo. Y creo yo que incluso el aviso de que se pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada forma parte de otro mecanismo de presión para obligarlos a delatar las redes de complicidades. Es clarísimo que desde que detuvieron a García Luna y detuvieron al general Cienfuegos, la intención de Estados Unidos era apuntar a los altos niveles de la política y del gobierno mexicano en su relación con el narcotráfico. El otro problema es que desde Gutiérrez Rebollo en las épocas del PRI, que fue el zar anticorrupción, hasta Genaro García Luna, lo que queda al descubierto pues es la red de complicidades que los partidos de todos los colores, porque esta complicidad se dio en tiempos del PRI, se dio en tiempos del PAN, se volvió a dar en tiempos de Peña Nieto y no se diga en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, pues ha permanecido esa relación intacta con todos los reacomodos posibles que hayan ocurrido en ese tiempo, pero la relación queda intacta, sigue intacta, y el caso de Rochamoya y el Mayo Zambada y esa carta escandalosa, pues es otra de las pruebas al respecto. Creo que es parte de un maxiproceso todo lo que está ocurriendo desde 2019, en la fecha en la que fue detenido Genaro García Luna, hasta todos los desencuentros que las agencias estadounidenses han tenido a lo largo del sexenio de López Obrador con el gobierno mexicano. Pero no hemos dimensionado de verdad lo que significa para los fiscales de Estados Unidos tener al narcotraficante que tiene la película completa desde los años 70 de la historia del narcotráfico en México. Tienen en sus manos a un narcotraficante que atravesó 6 sexenios de impunidad y de protección oficial. Entonces, lo que la caja de Pandora que se puede desatar ahí, sí puede llevar, no sé cuánto tiempo tome, pero definitivamente a que México sea sometido a un maxiproceso. Lo que es terrible es que se aplaude la sentencia de García Luna como si fuera un hecho aislado. En realidad, quien fue sentenciado, sentado en el banquillo y condenado, pues es México, es esta narcopolítica que desde hace décadas tiene al país sumergido en niveles de violencia, en un verdadero abismo de violencia, y que en lugar de arreglarse en cada una de las administraciones que han pretendido enfrentar el crimen organizado, lo único que se ha hecho es agravarlo, llenarse de involucrados, de personajes involucrados con el crimen organizado, que son motivo de escándalo. Hay que ver nada más las relaciones del gobierno de Guerrero y de la familia política que gobierna Guerrero
con los grupos criminales, hay que ver lo que pasó en Chilpancingo, hay que ver estos 2 meses de guerra en Sinaloa, que le echan la culpa a Estados Unidos sin decir que el huevo de la serpiente se dejó incubar desde mucho antes del primer Culiacanazo, ¿no? Héctor de Mauleón, te agradezco mucho este análisis para W Radio, gusto saludarte. Muchas gracias, Carlos, un abrazo. Hasta luego. O sea, dice la Fiscalía General de la República, 1, no sabemos dónde está Ovidio Guzmán desde que lo sacaron de una cárcel de máxima seguridad. 2, sospechamos que esa salida de la cárcel tuvo que ver con que su hermano, Joaquín, haya secuestrado al Mayo y entregado al Mayo a Estados Unidos. 3, la aeronave es irregular. 4, la aeronave aterrizó en Estados Unidos con permiso de los Estados Unidos y no nos dicen quiénes son los pilotos. 5, la Fiscalía de Sinaloa hizo un cochinero con la investigación. Vamos a citar a los funcionarios. ¿Que se les perdió Ovidio? ¿Que se les perdió el hijo del Chapo Guzmán? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Javier? Yo creo que el resumen que tú haces es el resumen puntual de lo que dice la Fiscalía General de la República. Déjame intentarte un resumen de lo que yo creo que la Fiscalía quiere decir, pero no puede reconocer. Lo primero es, es que al final de cuentas todo el comunicado, que la verdad es que la Fiscalía está sacando unos novelones con este caso, es una forma muy rebuscada para decir Estados Unidos no nos pela, ¿no? Porque está básicamente admitiendo que hay 2 instancias en donde el gobierno de Estados Unidos no les quiere dar información. Una es dónde está Ovidio Guzmán, cuyo, claro, la información de que había sido excarcelado salió prácticamente el mismo día que salió la nota de que el Mayo había sido detenido, si no es que al día siguiente. Y la otra es, por supuesto, la información sobre la aeronave. Yo creo que para un gobierno que defiende tanto la soberanía nacional, pues debería estar reconociendo en esto de Estados Unidos un acto soberano, Carlos. Estados Unidos no tiene por qué informarle a nadie en dónde mantiene a sus presos, ¿no? Al final de cuentas, ellos tienen es su propio sistema de prisiones y ellos son los que deciden dónde. Que lo hayan excarcelado no quiere decir que lo hayan liberado, ¿no? Aquí es en donde Estados Unidos, por alguna razón que por supuesto no conocemos, no está diciendo que en qué o cómo figura la detención de Ovidio o la sentencia contra Ovidio en el acuerdo que hicieron con Joaquín Guzmán para la entrega de Joaquín y para la entrega también del Mayo Zambada. Pero al final de cuentas este es un acto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y no se ven en la necesidad de informarle a nadie. Entonces la Fiscalía en realidad se está quejando, pero de una manera muy rebuscada. Y en el caso de que no hay información sobre la aeronave, no es que se estén quejando tanto de Estados Unidos como escondiendo su propia incompetencia. ¿Por qué tendrían ellos que pedirle a Estados Unidos información del piloto de una aeronave que despegó en México? O sea, la parte que no están diciendo es que a ellos se les peló completamente la aeronave, incluso hablando de la aproximación y el aterrizaje que hizo en el aeropuerto cerca del Paso. La aproximación, es decir, el cambio de altitud tuvo que haber empezado en México, ¿no? Los aviones que van al Paso o que aterrizan por esa zona empiezan su descenso desde el territorio mexicano. Entonces, aquí más bien están escondiendo su propia incompetencia, el hecho de que no sabían qué onda con esa aeronave y que aparte era una aeronave pirata por todos esos cambios de matrícula que dicen. Entonces yo creo que básicamente de eso se trata. Creo que también esto hay que verlo a la luz de lo que está ocurriendo con las audiencias del Mayo en El Paso. El Mayo está peleando su traslado a una corte de Nueva York, donde el Departamento de Justicia lo quiere enjuiciar ahí con el juez Brian Cogan, que ya es muy conocido de México. Y yo creo que el hecho de que el Mayo esté peleando sí confirma la ausencia de un acuerdo, es decir, que el Mayo no tiene un acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo lo tienen los Guzmán, pero Estados Unidos está conduciendo ese acuerdo sin absolutamente ninguna importancia para lo que el gobierno mexicano pudiera pensar, y obviamente al gobierno mexicano eso no le gusta. Te mando un abrazo, Javier, y mil gracias por este análisis de Bote Pronto. Gracias, Carlos, buenas tardes. Un Javier abrazo. Garza, analista de este programa.